Bueno, entonces empecemos aquí. De las unidades de concentración física son estas fórmulas que les estoy escribiendo aquí. Entonces aquí tenemos la primera, que es el porcentaje peso-peso, también conocido como el porcentaje masa-masa. Es lo mismo. Y se representa lo mismo, el peso del soluto o la masa del soluto sobre la masa total o el peso total de la solución multiplicado por 100. Este que está aquí es el porcentaje volumen representado con la siguiente fórmula. Es la división entre el volumen del soluto, y el volumen de la solución multiplicado por 100. Bien, aquí les presento el porcentaje peso-volumen, también conocido como porcentaje masa-volumen. Es decir, si yo les pregunto a usted, calcule el porcentaje masa-volumen de una solución, usted tiene que saber cuánto es la masa o peso del soluto y lo dividen entre el volumen de toda la solución, ojo, de toda la solución, no ni del solvente ni del soluto, sino de toda la solución, y lo multiplican por 100. Lo mismo acá, si quiero calcular el volumen, pues cojo cuánto es el volumen del soluto y lo divido entre el volumen total de la solución y eso obtengo, y después lo multiplico por 100 y obtengo el porcentaje volumen-volumen. Lo mismo acá con el porcentaje peso-peso. El porcentaje peso-peso, tengo que dividir el peso del soluto, conocido también como la masa del soluto, sobre el peso de la solución. Resulta que en química es común que hablemos de peso y de masa y que represente lo mismo. Eso ocurre en química. ¿Por qué? Porque peso y masa no es lo mismo. En física ustedes debieron haber visto que peso tiene que ver con la atracción que tiene la Tierra hacia el centro, o mejor dicho, tiene que ver con la gravedad. El peso tiene que ver con la fuerza con la que la gravedad nos atrae. Pero en química trabajamos, como decimos aquí, a una gravedad constante, por lo tanto el peso y la masa en química representa lo mismo. Por eso se puede usar peso-peso o masa-masa, es lo mismo. ¿Oyeron? Entonces ya saben, si yo les pregunto que calcule el porcentaje masa-masa, ustedes saben que tienen que dividir la masa del soluto entre la masa de la solución. Si el volumen, el volumen del soluto sobre el volumen de la solución. Y si es masa-volumen, pues es la masa del soluto entre el volumen de la solución. Bien, ahora tenemos otro que se llama ppm. Ojo, ppm, miren aquí donde está. Que se puede representar de dos maneras. ppm, que se significa partes por millón. Y se calcula dividiendo los miligramos, ojo, miligramos del soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. Pero si tenemos una solución sólida, por ejemplo, entonces podemos dividir los miligramos del soluto entre los kilogramos, ojo, de la solución. Entonces, de esta manera tenemos estas cuatro fórmulas, o 6, porque aquí hay 2, 5, que hay 2, en las que podemos calcular, estas son las unidades de concentración físicas. En química los dos corchetes significan concentración. Ojo, ¿por qué son físicas? Porque utilizamos la cantidad de materia, es decir, la masa, la expresamos en gramos. Cuando hablemos ahorita de las unidades químicas, ya la cantidad de materia no la vamos a expresar en gramos, sino que la vamos a expresar en moles. Entonces esa es la diferencia entre las unidades físicas que utilizan el gramo y las unidades químicas que utilizan las moles. Esas las veremos a continuación. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a aplicar estas fórmulas. Miren lo que dice, se disuelven 50 gramos de sal, cloruro de sodio, NaCl, ojo, en 180 gramos de agua. El agua viene siendo el solvente. Entonces me preguntan que calcule la concentración en porcentaje peso-peso. Recuerden otra vez que le he venido diciendo muchas veces, el porcentaje peso-peso es lo mismo que el porcentaje masa-masa. Entonces,
¿Qué analizamos en este ejercicio? Que me están dando dos datos que yo necesito. Los gramos del soluto, NaCl es la sal, esto venía siendo el soluto, y el agua el solvente. Pero ojo, entonces, acá empezamos. Si me dicen, la clave aquí es empezar a colocar la fórmula. Bueno, entonces cuando se trata de un ejercicio de este estilo, la clave que yo les doy es que partan primero de la fórmula. Y en la fórmula se dan cuenta qué tienen y qué no tienen. Entonces, si le pregunta por el porcentaje peso-peso, vamos a escribir la fórmula. Porcentaje peso-peso se calcula dividiendo, ojo, el peso del soluto sobre el peso de la solución y todo eso lo multiplico por 100. Listo, entonces vamos a mirar aquí qué tengo y qué no tengo. Bueno, el peso del soluto sí lo tengo, porque aquí dice, miren, 50 gramos de NaCl, NaCl es sal. Y el peso de la solución, bueno, vamos a ver, aquí me dan es el peso del agua, y el agua no es la solución, el agua es el solvente. Bien, entonces quiere decir que si yo sumo la masa del soluto más la masa del solvente, me debe dar la masa de la solución. Quiere decir que aquí me toca calcular primero el peso de la solución. Ah, bueno, entonces yo digo, ¿cuánto es el peso de la solución? Entonces yo digo, ah, bueno, el soluto, ¿cuánto pesa? Pesa 50 gramos, más el peso del solvente, 180 gramos. Entonces, ¿cuánto da la suma de 50 más 180? ¿Cuánto da? Eso da 230 gramos. Estos 230 gramos que vemos aquí es la masa o peso de la solución de toda la mezcla. Ahora sí, en este caso ya yo podría aplicar la formulita. Apliquemos la fórmula. Veamos aquí. Aquí otra vez en rojo. Entonces escribo aquí abajo la formulita. Porcentaje peso-peso es igual a. Listo, arriba va el peso del soluto. Habíamos dicho que el peso del soluto eran 50 gramos. Entonces escribimos arriba 50 gramos. Sobre el peso de la solución, dijimos que toda la solución pesaba 230. Entonces sobre 230 gramos y eso lo multiplicamos por 100. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cancelar, miren. Gramo con gramo se cancela y el resultado no tiene unidades, tiene unidades porcentuales, porque este 100 tiene unidades porcentuales. Entonces, ¿qué hago ahora? Divido 50 entre 230, lo uso en la calculadora, y lo que me dé lo multiplico por 100. Y eso me debe dar exactamente 21,74%. Entonces, esto que acabamos de escribir aquí es el porcentaje masa-masa. ¿Ya? Es decir, que esta solución que escribimos aquí de ejemplo tiene una concentración, está al 21,74% en masa. Se puede decir así. Entonces se escribe en masa. Porque así lo encontramos en los libros a veces. Entonces decimos que esta solución tiene una concentración del 21,74% en masa. Cuando vean esta expresión en masa, están hablando del porcentaje masa-masa o porcentaje peso-peso, que es lo mismo. ¿Correcto? ¿Está ahí? Si no entendieron, después les mostramos el video. Continúo. Sí, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, habíamos quedado aquí que el volumen para calcular el volumen de la solución había que sumar el volumen del soluto más el volumen del solvente. 120 mililitros de etanol más 250 mililitros de agua. Aquí me faltó la L de mililitros. ¿Ya? Y que eso, en total, si yo sumo eso, me debe dar 370 mililitros. Si sumo 120 más 250, bueno, esto que acabo de escribir aquí, estos 370 mililitros, ahora sí corresponden al volumen de la mezcla, es decir, de la solución. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. Dividí el volumen del soluto, que es 120, entre el volumen de la solución, que es 370. Entonces aquí escribo la fórmula, porcentaje, volumen, es igual a el volumen del soluto, entonces habíamos dicho que era 120 mililitros, sobre el volumen de la solución, que era 370 mililitros, multiplicado por 100%. Bien, ya sabíamos aquí
que mililitro con mililitro se cancele, me queda el resultado en porcentaje. ¿Qué tengo que hacer? Pues busco la calculadora y divido 120 entre 370. Y después de dividirlo, lo multiplico por 100. Y eso me debe dar exactamente, me debe dar el 48%. Entonces quiere decir que esta disolución tiene un 48% en volumen. ¿Ya? Esa es una manera de decirlo. ¿Ya? Así como anteriormente decíamos, ¿no? El tanto por ciento en masa, aquí podemos decir en volumen, o simplemente podemos decir que está al 48% volumen. Es lo mismo. Entonces, ojo, las fórmulas son muy sencillitas. Nomás es dividir. Aquí la fórmula, recuerden, al que se le olvida, esto es una división, un cociente. El numerador, que es el volumen del soluto, que lo habíamos calculado acá, sobre el volumen de la solución, que habíamos dicho que era la suma del volumen del solvente más el volumen del soluto. Al sumarlo me da 370, entonces ahora sí divido. Volumen del soluto 120 entre el volumen de la solución 370, y la fórmula me dice que después de haber dividido esos dos datos lo multiplico por 100. Entonces yo cojo la calculadora y divido esto entre esto, y lo que me da lo multiplico por 100 y me da 48%. Bueno, aquí tenemos un tercer ejercicio. Bueno, este tercer ejercicio, si es un poquito, tiene un grado de complejidad un poquito mayor. ¿Ya? Entonces tenemos que analizarlo muy bien. Empecemos entonces viendo los datos que me dan y lo que me piden. Entonces empecemos. Calcule la concentración en porcentaje, peso, volumen. Listo, ya sabemos la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a ir metiéndola enseguida aquí. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Va a ser esta. El porcentaje peso-volumen o masa-volumen, mírenlo. Esa es la fórmula que vamos a usar. Es decir, que vamos a dividir el peso del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Y vamos a ver qué otros datos me están dando aquí. Bueno, de una solución que se preparó disolviendo, ojo, 150 mililitros de una sustancia líquida. Ese viene siendo el soluto. Pero ojo, me dan un dato adicional. Me dan la densidad, cuya densidad es 101,25 gramos sobre mililitro. Ojo, aquí ya me dan el volumen de la solución en 250 mililitros de la solución. Ahora me están dando 3 datos. Pero es que yo no necesito 3 datos, yo apenas necesito 2, nomás necesito el peso del soluto y necesito el volumen de la solución. Bueno, de esta fórmula me doy cuenta que el volumen de la solución ya lo tengo, que son 250 mililitros. Pero el peso del soluto no tengo. Ojo, no tengo el peso del soluto. En cambio, el soluto tengo es el volumen. Recuerden que mililitro es volumen. Entonces, aquí hay un problema. Me dan el volumen del soluto. Ahora la pregunta es, ¿cómo paso de volumen del soluto a masa del soluto? A masa o peso del soluto. Recuerden que masa y peso aquí va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo paso de esto a esto? Porque yo no puedo dividir, ¿cierto? No puedo dividir estos 150 entre esto porque esto es volumen. Mililitros es volumen. Y aquí me hablan de un peso o masa. No se puede. Entonces quiere decir que debo transformar estos mililitros primero a gramos. Ojo, a gramos. ¿Cómo lo paso? Para eso me dieron la densidad. Entonces la densidad es el puente. Es decir, la pregunta es, ¿cómo paso de volumen esto? Con la ayuda de la densidad. Entonces la densidad me ayuda a pasar de volumen, es decir, de mililitros, me ayuda a pasar a gramos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a recordar primero que todo la fórmula de la densidad. Recuerden que densidad es igual a la división. Vamos a recordar que la densidad es la fórmula más sencilla de la química y ustedes no la pueden olvidar nunca. Vamos a recordar que la densidad es igual al cociente entre la masa y el volumen. Listo. De esta formulita, yo veo que tengo el volumen y tengo la densidad. Es decir, que me falta calcular es la masa. Entonces, de aquí despejo masa. Entonces, la fórmula de densidad despejada me queda que masa es igual, mira, el volumen está dividiendo, pasa a multiplicar a la densidad por el volumen. Quiere decir que si yo quiero pasar estos mililitros, estos
estos 150 mililitros los quiero pasar a gramos, entonces debo multiplicar esos 150 mililitros por la densidad. Entonces vamos a hacerlo por acá abajito. Entonces escribimos acá abajo de que masa es igual a la densidad. El ejercicio me dice que es 1,25 gramos sobre mililitro, entonces escribo 1,25 gramos sobre mililitros multiplicado por el volumen, que son 150 mililitros. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Miren, cancelo mililitros con mililitros. Y listo, después aplico en la calculadora la multiplicación. 125 por 150, eso me da 187,5. Es decir, que aquí la respuesta es 187,5, en este caso, gramos de soluto. Entonces ya con esto, ya tenemos para aplicar la fórmula, porque ahora sí tenemos, miren, el peso del soluto, ahora sí lo tenemos, y el volumen de la solución lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aplicar la fórmula. Entonces ahora sí decimos, porcentaje, peso, volumen es igual a, listo, la fórmula me dice que es peso del soluto. Peso del soluto fue lo que calculé aquí. Entonces escribo 187,5 gramos de soluto sobre el volumen de la solución. ¿Y cuánto es el volumen de la solución? Aquí habíamos dicho que es 250 mililitros de solución. Entonces acá abajo escribimos sobre 250 mililitros y eso lo multiplico por 100. ¿Listo? ¿Cuánto? ¿Qué hago? Aplico la división, una división, 187,5 lo divido entre 250 y el resultado que me dé lo multiplico por 100. Entonces, ese dato me da a mí aproximadamente el 75% peso volumen. O sea que la respuesta que yo obtuve fue 75% peso volumen. Fácil, ¿cierto? Relativamente fácil estos ejercicios. Vuelvo y repito como un balance general. Lo primero que debo hacer yo son que me piden la fórmula que voy a utilizar. Me piden la concentración en peso volumen. Ya yo sé que la fórmula que voy a usar es esta, la de peso volumen. Entonces yo la busco porcentaje peso volumen. Me dice que se calcula dividiendo el peso del soluto sobre el peso de la solución y lo que me da lo multiplico por 100. Ahí está la formulita. Entonces me doy cuenta que tengo peso del soluto, no lo tengo, porque del soluto tengo solamente el volumen. Y volumen de la solución, si lo tengo, aquí me dice que son 250 mililitros. Entonces, el primer paso era conseguir este dato, peso del volumen. ¿Y cómo lo conseguía? Pues sabía que del soluto tenía 150 mililitros. Entonces la pregunta es, ¿cómo paso de mililitros a gramos? La respuesta es a través de la densidad. Y por eso me dieron el dato de densidad. La fórmula de densidad es la fórmula más sencilla de la química, es dividiendo la masa entre el volumen. Pero yo necesito calcular la masa. Despejo la masa, mandando el volumen que estaba dividiendo, mandando a multiplicar. Por eso me queda que masa es igual a densidad por volumen. Aquí lo escribí. Listo, ¿ahora qué hago? Multiplico la densidad que el ejercicio me dio, que es 1,25 gramos sobre mililitro, por el volumen del soluto, que era 150 mililitros. La multiplicación de ellos dos me da 187,5 gramos de soluto. Ahora sí ya puedo obtener, ese es el peso del soluto, miren, aplico la fórmula, divido y obtengo el resultado, que es este que está aquí. Entonces, estos ejercicios son extremadamente fáciles. Aquí tenemos un nuevo ejercicio. Observen, miren lo que dice el ejercicio. Una muestra de agua contiene 3,5 miligramos, ojo, M minúscula, G minúscula, miligramos, ¿ya? Es decir, un gramo tiene 1000 miligramos, es decir, que la unidad miligramo es 1000 veces más pequeña que la unidad gramo. Entonces tenemos 3,5 miligramos de iones fluoruro F- en 825 mililitros de solución. Vamos a ir analizando enseguida aquí lo que nos dan. Aquí me dan 3,5 miligramos de iones fluoruro, ese es el soluto. Esta es la masa del soluto. Este es el soluto. Bien, y ahora me dan 825, me dicen por acá,
Ahora me dicen por acá que tenemos 825 mililitros de solución, ojo, 825 mililitros de solución. Y aquí tengo el volumen de la solución. Ahora me están preguntando, calcule las partes por millón. Las partes por millón, eso es lo que yo les había explicado anteriormente como ppm, las partes por millón. Y aquí está la fórmula de partes por millón. Se puede usar de dos maneras. Miren, miligramos de soluto sobre litro de la solución o miligramos de soluto sobre kilogramo de solución. En este caso, vamos a usar la primera, miligramos de soluto sobre litro de la solución. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que de la solución tenemos el volumen de la solución, pero no está expresado en litros, está expresado en mililitros. Ojo con eso, que las unidades aquí son muy importantes. O sea que el primer paso que tenemos que hacer nosotros es transformar, ojo, los 825 mililitros, tenemos que convertirlos a litros. Y para eso tenemos que recordar que un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Ya? Entonces, eso es facilito. ¿Cómo se hace un factor de conversión? Entonces escribimos 825 mililitros por el factor de conversión, ojo, factor de conversión. Acá abajo debe ir mililitros para que se puedan cancelar y arriba debe ir litros. Aquí abajo debe ir esta relación de que un litro vale 1000 mililitros. Entonces arriba escribo que un litro equivale a 1000 mililitros. Ojo, el símbolo de litro es L mayúscula. Y por eso mililitro es M minúscula, L mayúscula. Mili el prefijo que se le antepone para un submúltiplo y litro debe ser en mayúscula, mililitros. Entonces aquí cancelamos mililitros con mililitros y tengo que hacer multiplicar 825 por 1 y dividir entre 1000. Es decir, en otras palabras, cada vez que yo quiera pasar de mililitros a litros, divido entre 1000 y la división de 825 entre 1000 me da 0.825 litros. ¿Ya? Eso es el volumen de la solución. Ahora sí aplico la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que ppm es igual a miligramos del soluto. Ya dijimos que el miligramo del soluto son 3,5. Entonces, escribimos aquí 3,5 miligramos sobre los litros de la solución. 0.825 litros. Ya aquí no hay que multiplicar por nada. Simplemente se escribe el resultado. ¿Qué hago? Busco una calculadora y divido 3,5 entre 0,825 y eso me debe dar aproximadamente 4.2. Profe, le queda menos de un minuto a la sala. Ok, hijo, gracias. Ya voy a suspender. 4.2 miligramos, 4.2 miligramos sobre litros o simplemente podemos decir 4.2 ppm. ¿Entendido?